Buenas noches, queridos colegas, bienvenidos a un nuevo programa de los Duchos Económicos. En este espacio tratamos de generar propuestas de política pública, económica, no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Esto es muy importante porque tenemos la participación no solo de nuestros afiliados, sino de grandes economistas que tienen una trayectoria inigualable en su carrera profesional y académica. Y en este aspecto pues tenemos el gusto de contar con la presencia de un querido amigo, Pablo Dávalos, quien tuve el gusto de que sea mi profesor, y también del ingeniero David Vera, que también tenemos el gusto de conocernos. El motivo que nos reúne hoy es para conversar sobre la situación fiscal, qué pasa, estamos en recesión o no, y sobre todo ofrecer propuestas objetivas, pragmáticas y sobre todo cuantificadas, porque lastimosamente, y justo yo conversaba el otro día con un colega afiliado, algunos economistas se han olvidado del libro de macroeconomía y pues no ofrecen literalmente ni se apegan a la teoría ni a la técnica. En este aspecto pues tenemos aquí una visión objetiva sobre la economía. Tenemos que tomar en cuenta que la economía del Ecuador, según el FMI, crecerá en 0.1% este año. Tenemos una proyección de crecimiento que todos los organismos multilaterales han reducido su proyección de crecimiento, y sobre todo según la proforma presupuestaria ya vigente tenemos 11.000 millones de dólares de necesidades de financiamiento. Se han implementado medidas para fortalecer los ingresos permanentes, pero queda la gran deuda. ¿Qué se está haciendo para reactivar la economía? Si no se reactiva la economía, pues los ingresos relacionados a la actividad económica van a tener un decrecimiento, y sobre todo, según lo manifestado por el Banco Central del Ecuador, que en su última proyección hasta junio estaremos en recesión. Sin embargo, hay indicadores mensuales del pulso de la economía que sugieren lo contrario. Para esto, pues, tenemos el gusto ya de contar con estos dos prestigiosos académicos profesionales, gran amigos de esta casa. Estimado Pablo, ¿cómo ha pasado? ¿Cuál es la situación de la economía? ¿Estamos o no en recesión? Primero que todo, muchas gracias por la gentil invitación. Un saludo también aquí a mi contertulio, un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen a través de este espacio. Una cálida felicitación al Colegio de Economistas por abrir estos espacios de debate, de discusión, análisis con soporte, con rigurosidad y sobre todo, como tú dices, con datos y con una lógica económica. Y bueno, todos los datos apuntan a que el Ecuador está en una situación muy crítica. Los datos nos dicen que hay un enorme desempleo, los datos nos dicen que no hay inversión pública, los datos nos dicen que el Ecuador está atravesando un momento muy complicado. El Fondo Monetario efectivamente tiene previsiones muy pequeñas de crecimiento, el Banco Central es un poco más optimista, pero todo apunta a que vamos a quedarnos estancados en este año 2024, o sea, no va a haber crecimiento este año 2024, eso es absolutamente real. ¿Y por qué eso impacta y por qué eso tiene que de una u otra manera preocuparnos a todos? Porque cuando una economía crece genera empleo y el empleo es la condición de los ingresos para los hogares. Si una economía no crece, entonces no hay empleo y ese es el escenario. Tenemos una economía que no va a crecer. Pero no va a crecer no por culpa del sector privado, porque el sector privado está haciendo los deberes, si tú quieres, ¿no? Y tan es así, fíjate tú, que ahora ya somos uno de los exportadores mundiales más importantes de camarón. En apenas menos de una década hemos ganado posiciones y estamos disputando los primeros lugares en el camarón. Seguimos manteniendo el primer lugar en la exportación de banano. Estamos exportando también productos no tradicionales como flores. Estamos disputando la Colombia, si tú quieres, el tercer lugar a escala mundial. Y las exportaciones de petróleo ahora representan alrededor de un tercio de lo que representaban hace unos 8 o 9 años. Eso significa que ha habido una diversificación exportable. Igual en el caso de los créditos. Los créditos representan alrededor del 60% del Producto Interno Bruto de la banca. Es decir, el ecuatoriano se endeuda para producir, para consumir, para construir. Entonces, el cuello de botella de la economía está justamente en lo que nos llama a conversar ahora, es la política fiscal. La política fiscal no está, si tú quieres, creando las condiciones para que el Ecuador pueda crecer. La política fiscal no ayuda al hogar ecuatoriano para que el hogar ecuatoriano tenga ingresos y con esos ingresos pueda satisfacer sus necesidades y estimular el crecimiento. Le clavan al hogar ecuatoriano 15% de impuesto al IVA y ese impuesto ni siquiera va, si tú quieres, a obra pública.
porque no hay obra pública, ¿no? Entonces, una idea que hay que tener en este momento sustentada ahí para las personas que nos escuchan es que el eje o el motivo o el argumento o el obstáculo más importante en este momento es, en mi criterio, la errada política fiscal del gobierno de Daniel Noboa, estimado amigo. Muchas gracias, estimado Pablo, por su comentario y su análisis respecto a la situación económica y si estamos o no en recesión. Estimado David, bienvenido, muchas gracias por contar aquí con tu presencia. ¿Estamos o no en recesión? Bueno, muchas gracias por la invitación, a mi contertulio también, a su gentil sintonía. Bueno, en general, si lo vemos desde el punto de vista del crecimiento del PIB, evidentemente el crecimiento es prácticamente nulo en este año. Y cuando uno lo ve con otras dimensiones macroeconómicas, tenemos una inflación que pues básicamente se mueve muy lento al vaivén del precio de la gasolina, que tiene estas fluctuaciones de cuando sube la gasolina, sube cuando al siguiente mes baja. Demuestra que la dinámica de los precios no está respondiendo a un aumento de la demanda, sino simplemente a factores exógenos y no de consumo. Es decir, tenemos un escenario en el cual el PIB está creciendo, los precios no están creciendo y uno diría, bueno, que los precios no estén creciendo es bueno. Sin embargo, eso da muestra de la poca demanda que existe en la economía. Y claro, siempre se habla de que es bueno tener una inflación controlada, pero tampoco se habla de que es bueno de que los precios tengan un crecimiento controlado y que se vayan creciendo por el aumento de la demanda de los hogares. Si usted ve otros indicadores sociales, porque claro, la inflación es un indicador macroeconómico que no mide el bienestar de los hogares. Cuando uno dice una inflación está controlada, pues tienes una inflación del 1.5% en alimentos. Si uno ve las cifras de la inflación y del consumo de alimentos por quintiles, un hogar del quintil 1 gasta entre el 37 y 40% de su ingreso en alimentos. Cualquier impacto en precios, IVA, gasolina, le va a impactar terriblemente. Un hogar del quintil 5 apenas el 8 o 9%. Entonces, cuando nosotros vemos una inflación controlada, vemos un promedio general que no está mostrando el impacto en las clases populares de ciertas medidas. Sumemos esto que tenemos un saldo migratorio que está creciendo terriblemente. En los primeros 6 meses del año anterior, el saldo migratorio era de 80.000 personas negativos, es decir, 80.000 que se quedaron afuera. En el mismo periodo de este año es 100.000, es decir, ha crecido un 20%. Y si por cada persona que se va de forma legal, 9 se van ilegales, quiere decir que probablemente tenemos salidas ya en esta crisis del orden de los millones de personas, probablemente comparable solo a la crisis del año 99-2000. Entonces, si uno ve todos estos indicadores en conjunto, unido al tema del crecimiento del PIB, puede ser que técnicamente, bajo las consideraciones que tiene el Banco Mundial para considerar una recesión, no lo estemos. Sin embargo, si nosotros vemos el punto de vista del bienestar de los hogares, evidentemente estamos en una crisis profunda, evidentemente llevada por esta poca inversión que hay del Estado. Cuando uno ve los gastos de inversión del gobierno central, en general del Estado, es casi nulo. Uno ve los niveles de ejecución paupérrimos de los ministerios, ya estamos más de medio año, ejecuciones del 10, 12, 15% en gasto corriente, probablemente en inversión mucho menos que eso. Entonces, eso nos lleva a pensar que estamos en un grave problema, estamos en un problema que, aunque técnicamente no se llame recesión, está impactando muy fuerte a las clases populares, y eso es lo que se debe revertir, y la forma más rápida es vía inversión pública. Como dijo mi contertulio, el sector privado ha hecho sus deberes, ha hecho la tarea, pero falta esa inyección de inversión que pueda estabilizar un poco los temas, especialmente para las clases más vulnerables. Y en este sentido, a través del Colegio de Economistas de Pichincha, estamos en permanente análisis de la situación económica y fiscal del Ecuador. Y según los datos, a julio, el Plan Anual de Inversiones ha tenido una ejecución del 21.5%, que es la ejecución más baja desde 2009. Y aquí las autoridades, por ejemplo, han mencionado que en el segundo semestre se espera que se reactive la economía porque la obra pública, la inversión pública va a tener un crecimiento o se va a aflojar los recursos. Pero si nosotros analizamos entre 2009 y 2023,
los atrasos se han producido en mayor proporción en el segundo semestre. Entonces, hay mayor presión de liquidez y pues se financia con atrasos. Entonces, no es que significa que en el segundo semestre va a haber mayor reactivación económica solo por estar el segundo semestre, cuando la presión de liquidez afecta también en este ejercicio de priorización. En este sentido, Pablo, ¿cuál debería ser la política fiscal que debería implementar el gobierno? Es muy importante aquí que se establezca qué pasa también con la situación petrolera. Hasta julio de este año, lamentablemente el 17% de caída del ingreso petrolero, y esto condiciona también la capacidad de financiar los gastos no permanentes. ¿Cuál debería ser esta política fiscal, estimado Pablo? Bueno, hay que decirle al público que el tablero de mando de la economía tiene básicamente un solo control, que es la política fiscal. Otros países tienen dos herramientas, que son la política fiscal y la política monetaria. Al dolarizarnos, hemos dejado que la principal herramienta, la principal palanca para dirigir, si tú quieres, la nave de la economía sea la política fiscal. Pero esa política fiscal está anclada, es decir, si tú quieres mover el timón para salir y para que la economía empiece a crecer, no lo puedes hacer. Tienes ahí varios palancas o subpalancas o ajustes que te impiden que, para utilizar esa metáfora, la nave vaya hacia adelante, no te dejan avanzar. ¿Por qué no te dejan avanzar? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando estamos diciendo que hay formas que hacen imposible que se avance? Eso tiene que ver con el acuerdo que el Ecuador tiene suscrito con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario firmó en mayo de este año su tercer acuerdo de financiamiento ampliado por 4.000 millones, y en ese acuerdo el Fondo Monetario establece que para el año 2024, es decir, este año, la consolidación fiscal o el ajuste fiscal será equivalente al 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, el Fondo Monetario dice que la economía tiene que reducirse en alrededor de unos 2.500 millones de dólares. Los economistas tenemos algunos conceptos, entre ellos el concepto del multiplicador fiscal. Eso nos permite medir si el Estado pone $1 en la economía, cómo reacciona la economía. Si el Estado pone $1, la economía reacciona, y también la economía pone $1, eso significa que hay $2 en la economía. Eso se llama el multiplicador fiscal. Pero si el Estado retira $1, la economía también retira $1. Este momento vamos a retirar este año alrededor de 2.500 millones de dólares en diferentes medidas de ingreso-gasto acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, si se retiran 2.500 millones de dólares, la economía responde y también retira 2.500 millones de dólares. Este es el concepto del multiplicador fiscal y la relación 1-1 la hace un economista del mismo Fondo Monetario Internacional que se llama Oliver Blanchard, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, ¿quieres?, un acuerdo con una entidad financiera multilateral que no nos deja crecer, que nos hace imposible crecer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el próximo gobierno? Pues decirle al Fondo Monetario, muchas gracias por su ayuda, pero nosotros ahora necesitamos soltar amarras. Necesitamos que todos esos mecanismos que impiden el crecimiento desaparezcan, y cuando empiece el país a crecer podemos cumplir, si tú quieres, con nuestros compromisos, porque este momento es impresionante. Tenemos una bajísima ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Por el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, porque entrar a la institución llamada CERCOP es un laberinto, ¿no? Tenemos una bajísima presupuestación para inversión pública, la más baja en toda la historia. Los únicos que hacen en este momento inversión son los gobiernos autónomos centralizados, y tienen problemas para eso. Entonces, creo yo, una de las prioridades del próximo gobierno, siempre y cuando no sea Noboa o Topic, ¿no?, será, para el próximo presidente, será poner en el congelador este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como ya lo hizo el país en el año 2005. Bueno, estimado Pablo, nos ha dado ya una visión general de la situación fiscal y hacia dónde debería ir, según su opinión, también la economía. Estimado David, ¿cuál debería ser la política fiscal que debería implementarse para reactivar la economía? Bueno, primeramente crear empleo. Si bien es cierto, durante los últimos tiempos la inseguridad ha sido uno de los principales problemas para mantener digamos el mood de los hogares,
cada vez le está llegando en las encuestas el tema del desempleo, de la economía, porque pues, los hogares no tienen, digamos, ingresos con los cuales solventar. Entonces, si bien es cierto, la inseguridad genera una percepción generalizada de miedo, de pánico que retrae el turismo, retrae nuevas inversiones. La única forma de ir combatiendo eso es con generación de empleo. La forma rápida, abrir la llave de la inversión pública, abrir, digamos, inyectar dinero en la economía. Bien lo dijo mi contertulio, estás retirando una cantidad de dinero importante que no está circulando. Entonces, y va a llegar un momento en que no lo podemos financiar vía crédito, ¿no? Pero obviamente el crédito sigue creciendo. Hubo un momento a principios de este año en que el crédito no podía crecer porque las captaciones bajaban, las captaciones se mejoraron, el crédito volvió a aprender, pero en algún momento ya no podemos estar apalancados solo en ese multiplicador. Entonces, creo que importantísimo abrir la llave de la inversión pública, que no todo se vaya al tema de sostenibilidad fiscal, sino también ya empezar por ese lado. Y pues evidentemente todas las herramientas que sirvan para crear empleo van a ser apropiadas, y también evidentemente buscando de que nosotros podamos seguir midiendo ese fenómeno de forma apropiada. Evidentemente ya tuvimos, por ejemplo, pongo como ejemplo el gobierno anterior, mencionaba que el objetivo es la desnutrición crónica, y de repente cambian la forma de medición de la desnutrición y justo sale lo que el gobierno quería. Ojalá no vaya a haber cambios en el corto plazo en la medición del empleo para más bien no mejorar el empleo, sino mejorar la forma de tomar la foto para crearnos una falsa ilusión. Pero en todo caso, manteniendo las formas de medición apropiadas, inyectando dinero a la economía vía inversión pública, que ya no solo sean los GATS que tienen muchos problemas para hacerlo, sino también vía el gobierno central, va a haber ahí un tema importante. Y claro, el otro problema que hay en el tema de aumentar la inversión es que uno diría, bueno, es tan fácil como empezar a hacer obras públicas. Se ha creado todo este velo de oscurantismo alrededor de lo público, que cada vez te piden más requisitos en el CERCOP, te piden más requisitos acá. Tienes a la Contraloría, que si bien es cierto, es guardián de los recursos públicos. Un funcionario público actualmente tiene miedo de ser él el que firme un gran contrato de inversión, porque tienes a la Contraloría esperándote allá, ¿no? Entonces, volver a no denostar de lo público, sino entender a lo público junto con la empresa privada como parte del motor de la economía, y que tenemos que empezar a mover esto. Pero si seguimos centrados en el tema fiscal y no vemos la inversión pública para la economía real, el asunto yo creo que no va para mejor, sino va para peor. Aquí es un tema muy importante porque la mejor política de reactivación viene con esta estrategia integral. Es decir, la parte de la política fiscal es parte de un todo, y es muy importante que se atienda la microeconomía. En este sentido, obviamente la austeridad no es igual que un gasto eficiente, pero si es ineficiente una austeridad es un diagnóstico, es decir, son sinónimos, y esto hay que entender. Siempre se marcan en reducir el gasto al mínimo, pero es muy importante fortalecer los ingresos permanentes. Hay bastantes variables y un universo potencial de recaudación, como el gasto tributario, el dinero que deja de percibir el Estado por concepto de exoneraciones, de exenciones, la evasión, etcétera, etcétera. En este sentido, pues, estimado Pablo, ¿cómo considera usted que se podría reactivar la economía? Mira, con compromiso, tenemos que el impuesto a la renta, por ejemplo, que es un impuesto que tiene que ver con la capacidad de pago, es un impuesto pequeño, son alrededor de 4.000 millones de dólares para un Producto Interno Bruto de alrededor de 120.000 millones de dólares, ¿no? Y un presupuesto de alrededor de 35.000 millones de dólares. Entonces, nosotros tenemos espacio fiscal para que los que más tienen, más colaboren. Te pongo varios ejemplos. Según la base de datos del Servicio de Rentas Internas, que están registrados alrededor de 320 grandes grupos económicos con un volumen de ventas de alrededor de 75.000 millones de dólares.
el impuesto a la renta de estos grupos económicos, de esos más de 75 mil millones, hace 2 años representó el 1,5%. Esto significa que un profesional que en este momento nos está escuchando tiene una responsabilidad fiscal mucho mayor que Fidel Legas, que la familia Ray, que la familia Sarnitsky, que son los jefes de estos grandes grupos económicos. Ahí hay un margen importante, creo yo, de recaudación fiscal. Si llegamos a acuerdos para que quienes más tienen, más paguen impuestos, ahí vamos a tener un importante margen para tener ingresos permanentes. Y recordemos que el ingreso permanente financia el gasto permanente, y el gasto permanente está asociado al cumplimiento de derechos. Lo otro tiene que ver con utilizar los recursos del Banco Central. No entiendo por qué ni cómo el Banco Central tiene que depositarlos afuera al 1% en vez de tenerlos invertidos aquí en el país ganando un 5%. Tenemos que cambiar las leyes para que el Banco Central pueda canalizar el ahorro interno para las necesidades del país. Eso me parece fundamental. Lo otro es, ¿por qué no desarrollar apoyos desde el Estado a los GAT para que las bolsas de valores, qué sé yo, puedan hacer emisiones territoriales en proyectos donde se involucren los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, ¿no? Fíjate tú, en este momento el municipio de Quito está buscando $800 millones para construir la ampliación del metro a La Ofelia. Si el municipio de Quito hace una emisión de bonos internas, podría tranquilamente recuperar la mitad de eso. Y la otra mitad podría ver la forma a través de una multilateral de desarrollo, etcétera. Es decir, hay mecanismos, hay fórmulas. Para que tengas una idea, todo lo que es la economía popular y solidaria en este momento, las cooperativas de ahorro y crédito manejan un volumen de más de $25 mil millones en activos. El BIES tiene activos más de $40 mil millones. Es decir, el problema nuestro, yo insisto en eso, tiene que ver con esos ajustes fiscales, con esa falsa idea de austeridad, tiene que ver con esos desacuerdos institucionales que hacen tan difícil el gasto público, tiene que ver con esa bajísima ejecución presupuestaria, tienen que ver con el hecho de que no hay inversión pública. Si logramos resolver eso, y fíjate tú que eso se resuelve con política. Eso no se resuelve solamente con medidas, si tú quieres, decretos y demás, sino con medidas políticas. Y resulta que es el ciudadano, el que nos está viendo en este momento, es el ciudadano, la ciudadana la que tiene en sus manos la decisión de cambiar esto. ¿Y cuándo se va a producir eso? En febrero del próximo año. Si el ciudadano se equivoca nuevamente, tendremos 4 años más para hacer un programa parecido y ver cómo el país poco a poco se hunde más, estimado amigo. David, ¿cómo reactivar la economía? Ya nos has compartido algunas visiones respecto a cómo se debería reactivar la economía, pero sí es muy importante ya tener la microeconomía, ¿no es cierto? Los hogares, muchos economistas hemos escuchado que nos dicen hay que dinamizar la economía a través del incremento del consumo en los hogares, dada su representatividad en el PIB. ¿Cómo podemos fortalecer la demanda a través del consumo en los hogares? Bueno, en general coincido en que tenemos un problema de redistribución más que de disposición de recursos. Y bajo esta lógica es sumamente grave lo que pasa de que, por ejemplo, tienes ahorita, en el ejemplo de la energía eléctrica, compras a 35, a lo que más puedes comprarle a Colombia, tienes a los hogares haciendo un esfuerzo importante pagando y tienes a las grandes empresas pagando 5 centavos el kilovatio, las mineras, que son cosas que no pueden pasar en las situaciones en las que estamos. Y claro, hablan como eufemismos, ¿no? Dicen, oiga, sacamos el subsidio a las gasolinas, pero ustedes también tienen subsidio. Dicen, no, es que eso no es subsidio, eso es fomento a la producción, etcétera, etcétera. Eufemismos más, eufemismos menos, está claro que la única forma de que esto se dinamice es a través de que los que más tienen aporten más en un sistema impositivo, en un sistema de tarifas también, y los que menos tienen, ¿no? Evidentemente esto se logra generando que haya dinero en los hogares vía fortalecimiento de crédito, vía economía popular y solidaria. Evidentemente hay segmentos que la banca atiende, pero a la cual no puede llegar por sus condiciones de riesgo, que sí podría llegar el Estado con financiamiento, las cooperativas con financiamiento, y actualmente no se da eso porque no tenemos estas líneas de crédito. Lo que termina pasando, y se ve los efectos
en los datos de empleo es que crece la economía informal, ya estamos alrededor del 55%, un crecimiento importante de gente trabajando en la economía informal. Y con tendencia al alza, ¿no? Con tendencia al alza. El empleo adecuado sigue bajando y no crece, pues el otro, el subempleo y el otro empleo no adecuado, que es un eufemismo para decir lo mismo partido en dos, está también en esa misma lógica. Entonces, si uno no logra inyectar dinero directamente en estos hogares, pues evidentemente vamos a seguir teniendo esta falsa ilusión de que los indicadores macroeconómicos como la inflación están bien, pero abajo el tema no es. Pero hay que buscar la forma de dar dinero directamente a los hogares para fortalecer vía el consumo el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y eso solo se va a lograr inyectando dinero por algunos lados. El gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, EPS, etcétera, etcétera. Pero mientras eso no pase, pues vamos a seguir viviendo esta ilusión de la sostenibilidad fiscal y la economía real sin despegar. Muy claro, estimado David. Estas visiones objetivas, pragmáticas, dan luces a la ciudadanía y sobre todo a los decisores de política pública hacia dónde debería apuntar esta estrategia de reactivación económica y sobre todo una política fiscal adecuada, ¿no es cierto? Es una combinación tanto de reactivar la economía, fortalecer los ingresos permanentes y revisar también criterios de eficiencia y calidad de gasto público. En este sentido, pues le agradezco su participación, estimado Pablo, estimado David. Este ha sido un nuevo programa de los Duchos Económicos, un programa del Colegio de Economistas de Pichincha. No olviden sintonizarnos cada martes a las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, ahora X, y pues hasta pronto. Muchas gracias por su participación, estimado Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.